Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 20 millones de pesos de recompensa ofrecieron hoy las autoridades en Bogotá a quien entregue información que permita la captura del hombre que dispara, según quedó registrado en los videos de seguridad, contra miembros de la policía. Esto durante los desmanes que se presentaron en la Plaza de Bolívar luego de las marchas del Día del Trabajo. El sujeto de unos 20 a 25 años, tras accionar su arma, huyó entre la multitud y no pudo ser capturado. De esta noticia y de la protesta de transportadores que hoy afectó a miles de personas en Soacha, municipio vecino de Bogotá, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Millonaria recompensa por información de este hombre que disparó contra la policía en marcha del 1 de mayo. Dramática situación del transporte en Soacha. Transportadores bloquearon vías. Milagro en Pereira. 34 personas se salvaron de morir en este deslizamiento. ELN rechaza ultimátum del gobierno y pide que se respeten reglas para iniciar diálogos. FARC dispuesta a acudir ante la Corte Constitucional para defender acuerdos de La Habana. Gobierno rechaza esa posibilidad. Anuncian vigilancia especial a Electricaribe por deficiencias en prestación del servicio. Con 1.800.000 firmas, oposición busca revocatoria del presidente Nicolás Maduro. Por primera vez en sus 132 años de vida, el Leicester se corona campeón de la Liga Premier. Con una ligera ventaja, Atlético de Madrid se prepara para visitar al Bayern. Un hombre joven, de tez blanca, de 1,80 m de estatura, que tenía la cara tapada con una pañoleta, es el sujeto que aparece en las cámaras de seguridad de la Plaza de Bolívar de Bogotá y que hoy buscan las autoridades. Está disparando contra los uniformados, contra el cuerpo móvil antidisturbios de la policía, que estaba siendo atacado por un grupo de vándalos que apareció al término de las manifestaciones del Día del Trabajo. La policía detuvo a 16 personas que estaban protagonizando esos desmanes en el centro de la capital del país. El hombre, con una frialdad casi profesional, se acerca a los uniformados del ESMAD y desenfunda un arma de fuego. Intenta hacer 2 disparos, pero solo en la tercera oportunidad lo logra. Luego corre por unos metros, pero después camina entre la multitud con total tranquilidad. Guarda el arma en un canguro que llevaba en su cintura. En este momento estamos precisamente en búsqueda de la identificación y de la ubicación de esta persona. El video de las autoridades dejó plenamente identificado al sujeto. Se trata de un hombre de 20 a 25 años, 1,80 m de estatura, que, como revelan las fotografías, tenía un saco de motociclista para proteger su rostro y guantes de gran resistencia. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para la persona que nos ayude a identificar y a ubicar al sujeto que disparó un arma contra el personal del ESMAD ayer. Expertos en perfiles criminales de la policía analizaron los videos para tener más indicios sobre el agresor, que se cree tenía un revólver 38 corto y elementos para crear artefactos explosivos. Lo que pasó ayer y lo que viene pasando en otras protestas que ha habido en Bogotá es claramente una cosa organizada. Es un grupo de personas organizadas que traen sus propios fotógrafos, que están generando todo tipo de desmanes en la ciudad, están atacando la infraestructura, están atacando a nuestra policía. Además, un grupo especializado de la SIJIN, con equipos de última tecnología, analizó el lugar donde impactó la bala. En total, 17 personas fueron detenidas. Los daños materiales por la afectación a la Plaza de Bolívar y establecimientos comerciales superan los 100 millones de pesos. De manera temporal fue suspendido un paro de transportadores en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, luego de que se acordaran mesas de diálogo entre los promotores de la protesta y la administración de Bogotá. El movimiento surgió a raíz del recorte de varias rutas que movilizan cientos de personas desde ese municipio que es vecino a la capital del país. Autoridades y transportadores de Soacha acordaron suspender el paro por unos días mientras se llega a un acuerdo con la alcaldía de Bogotá sobre los recortes de algunas rutas. No es favorable para ninguno y en especial para el usuario el recorte de rutas. De que si no hay recorte, nos dejen los paraderos más cerca. El malestar de los propietarios y conductores de 2.200 vehículos intermunicipales generó caos en la movilidad en Soacha. Más de 300.000 usuarios de este municipio, que según cifras oficiales viajan todos los días a Bogotá, tuvieron que padecer congestiones, falta de rutas y abusos. Hay carros que lo llevan a uno, pero están cobrando 6.000, 7.000 pesos. El cese de actividades se originó por el recorte de 3 rutas.
La que va por la Boyacá hasta la calle 80 se recorta hasta la calle 26, la de la avenida 68 solo llegaría hasta la calle 63 y la de la 1 de Mayo solo llegaría hasta la carrera 50. Cada vehículo posee más o menos 2 conductores, entonces multiplique, más o menos serían 4.500 conductores. Viene por medio de una cadena de familias que es los restaurantes, los tinteros, los calibradores, los despachadores. Se estima que de los 300.000 usuarios que viajan todos los días a Bogotá, 86.000 lo hacen por Transmilenio y 214.000 a través de estos buses, por lo que autoridades y usuarios de Soacha piden reconsiderar este recorte. Los 3 hermanitos, se acordarán de esta historia, que fueron abandonados por su madre hace ya 15 días en un barrio en el sur de Bogotá, pasarán finalmente a un hogar sustituto del bienestar familiar. Mientras culmina el proceso de restablecimiento de derechos, Steven de 11 años, John y Kevin de 6 y 8 años de edad, los niños que fueron abandonados por su madre hace 15 días en el barrio Paraíso de Ciudad Bolívar, a donde la policía llegó alertada por la comunidad, pasarán a un hogar sustituto del ICBF. En estos momentos no tenemos 4 meses para definir la situación jurídica definitiva del caso como tal. La madre de los 3 pequeños ya se presentó al ICBF, a quienes les aseguró que había viajado a Chaparral, Tolima, en busca de oportunidades laborales y que los había dejado bajo el cuidado de un adulto. Ellos estaban bajo el cuidado de una tercera persona, quien se fue y los dejó solos. El mayor de los 3 niños, que había asumido el cuidado de sus 2 hermanitos también menores de edad, aún vela por ellos en el centro del ICBF en Bogotá. Los niños, según el instituto, no presentan signos de maltrato o violencia y que son niños sanos. Solo este año en Bogotá han sido abandonados 1.086 niños y 5.800 en todo el país. Y milagrosamente se salvaron de morir los pasajeros de una buseta de servicio público que fue arrastrada por un deslizamiento en la ciudad de Pereira, en Risaralda. Un milagro salvó a los 34 pasajeros de esta buseta que descendía de la comuna Villa Santana con destino al centro de Pereira, cuando esta fue arrastrada por un deslizamiento de tierra que la sacó de la vía por un abismo, rodando por lo menos 10 metros. En el hecho resultaron heridas 11 personas, 5 más quedaron atrapadas en el interior del vehículo, lo que originó que los organismos de socorro trabajaran con precaución debido a lo inestable del terreno. Cuando yo pretendía darle reversa fue que nos sorprendió el otro alú y nos movió y nos volcó y nos tiró hacia el abismo. Por fortuna quedamos pegados no sé de qué y fue un milagro que no hubiéramos quedado ahí porque pudo ser peor la tragedia. Los organismos de socorro se declararon en alerta ante la intensidad de las lluvias. Llegaron los bomberos, encontraron aquí la buseta volteada en el talud. Las fuertes lluvias generan que en este sector específicamente la corona del talud se debilite un poco. Los lesionados fueron trasladados por ambulancias de la Cruz Roja a centros asistenciales de la ciudad y a esta hora se encuentran en observación. Solo 3 de ellos presentan heridas de consideración. El máximo jefe de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, rechazó el ultimátum lanzado por el gobierno a esa guerrilla para que libere todos los secuestrados que mantienen su poder y exhortó al presidente Santos a cumplir la agenda acordada previamente. Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, habló con el semanario español Gara sobre la exigencia del presidente Santos. Es ir en contra del proceso de paz. Por ello nunca hemos puesto requisitos a lo largo del proceso. Eso solo produce trancas. Si nos pusimos de acuerdo en una agenda, lo sensato es asumirla. El ELN no da muestras de querer liberar pronto a los secuestrados. ¿Qué tal que colocáramos como condición que liberaran los guerrilleros que están en las cárceles? La guerrilla negó tener en su poder a 2 de los 11 secuestrados que le atribuye el gobierno. Entre tanto, los negociadores de las FARC están dispuestos a ir a la Corte Constitucional para defender la idea del exfiscal Eduardo Montealegre de elevar al rango de acuerdo especial lo que se negocia en La Habana. Alias Iván Márquez anticipó que esta sería la forma de garantizar su seguridad jurídica. Iván Márquez empezó respondiéndole al ministro del Interior, quien considera inconveniente la presencia de los guerrilleros en la Corte Constitucional antes de su tránsito a la legalidad. Pedimos a ministro Cristo repasar normas internacionales. FARC sí son portadoras de derechos y deberes. Con gusto iremos a la audiencia. Y anticipó la posición de las FARC sobre la fórmula que pretende que los acuerdos sean de obligatorio cumplimiento para los próximos presidentes. Elevar el rango de acuerdos especiales, los acuerdos de La Habana, constituye la vía más expedita para garantizar su seguridad jurídica. La Corte no ha confirmado si la invitación a los miembros de las FARC es presencial o si deben enviar su opinión por escrito. Y por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó el hecho de que la guerrilla de las FARC pueda acudir a la Corte Constitucional para opinar sobre la posibilidad de que los acuerdos de La Habana sean considerados un tratado internacional.
Considerar los acuerdos de La Habana como un tratado internacional los colocaría como parte del bloque de constitucionalidad, lo que los blindaría de cualquier modificación en el futuro. Ante la decisión de la Corte de convocar a las FARC, hay que decir que la posición del gobierno nacional es que mientras los señores de las FARC no dejen las armas, no se desmovilicen, no vemos conveniente, francamente, que vayan ante la Corte Constitucional. El ministro del Interior aseguró que esta semana el gobierno dará a conocer su posición sobre esta propuesta del exfiscal Eduardo Montealegre. El jefe de la cartera de gobierno aseguró que un abogado que haya participado del proceso en La Habana podría asistir a la Corte. Las autoridades capturaron a un guerrillero de las FARC, a quien señalan como jefe de sicarios de esa guerrilla en Nariño. En zona rural del municipio nariñense de Leiva, soldados de la Brigada Móvil número 19 capturaron a alias Peligro, quien según el ejército se desempeñaba desde hace 12 años como el jefe de sicarios del 29 Frente de las FARC. Este tipo tenía circular azul, en la cual se advertía de que este sujeto no fuera a evadir la acción de la fuerza pública y se evadiera del país. A alias Peligro se lo involucra con casos de sicariato, inteligencia delictiva a la fuerza pública, ajusticiamiento y asesinatos en el municipio de Leiva bajo las órdenes de las FARC. Se le indilgaron aproximadamente 18 homicidios. A este sujeto era el sicario y la mano derecha del cabecilla Arias Sábalo. Alias Peligro tenía una orden de captura y circular azul vigente por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento y desaparición forzada. Por fallas en el servicio, al haber afrontado una toma anunciada con miembros de la fuerza pública mal equipados y con armamento inservible, el Consejo de Estado condenó a la nación a pagar más de 8.000 millones de pesos a 28 soldados que resultaron secuestrados. Al mismo tiempo, el Alto Tribunal también le pidió a la guerrilla de las FARC realizar un acto público en donde dé explicaciones y le pida perdón a las víctimas de la toma de la base militar de Miraflores en el Guaviare ocurrida en 1998. El Consejo de Estado condenó a la nación a pagar más de 8.000 millones de pesos por el secuestro de 28 miembros de la fuerza pública durante la toma a la base militar de Miraflores realizada por las FARC en 1998. Las fallas están perfectamente demostradas, se trata de personal que no estaba preparado para la guerra, gente recién incorporada al ejército, mal equipada, está la prueba de que los fusiles no servían y las granadas nunca estallaron. El Consejo de Estado pidió la mediación del presidente Juan Manuel Santos para que las FARC pidan perdón y expliquen los hechos ocurridos en la toma, que se prolongó por más de 22 horas. Aquí estamos en conductas que eventualmente pueden rayar con delitos de guerra y delitos que se aproximan a la lesa humanidad. Aseguran que se trataba de una cuestión que era de conocimiento corriente por parte de los uniformados que estuvieron presentes en los hechos, así como en los informes de inteligencia del Ejército Nacional. El procurador general Alejandro Ordóñez archivó hoy una investigación disciplinaria en contra del general en retiro de la policía Luis Eduardo Martínez por presuntos nexos con el narcotráfico. Para el jefe del Ministerio Público, ninguna de las investigaciones penales compromete al oficial en retiro con el narcotráfico. No se observa que hubiere prosperado ninguna investigación en su contra. Advierte que así lo certificó la Fiscalía. No se encontró registro alguno sobre investigaciones. Al respecto se refirió su defensa. Bueno, esperamos que la Fiscalía, como lo hizo la Procuraduría, prontamente se pronuncie sobre esas investigaciones. Esperamos que se tome un acto de elemental justicia. O sea, no solamente se reivindica el derecho al buen nombre y a la honra de un general que tanto servicio le prestó a la República. Finalmente pidió que se revoque la decisión de llamarlo a calificar servicios. El juzgado noveno de conocimientos de la ciudad de Cali condenó a 48 meses de prisión al ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra por el intento de fraude electoral en las elecciones atípicas para la gobernación del Valle del Cauca ocurridas en julio del 2012. El juzgado determinó que la Fiscalía probó que, aún estando privado de la libertad, Martínez planeó y lideró una estrategia para alterar los resultados de los comicios en beneficio del candidato Francinet Cano. Para el ilícito contactó a funcionarios de la Registraduría Nacional, entre ellos ingenieros de sistemas. Otras 6 personas también fueron condenadas por estos mismos hechos. Y yo nos reunimos. ¿Y el Chachi dice que no? Nunca nos hemos reunido. La Superintendencia de Transportes multó hoy con 172 millones de pesos a la empresa que permitió la navegación de una lancha en el río Amazonas que transportaba a los alumnos de un colegio y que al accidentarse provocó la muerte de una menor de 17 años.
Hace casi 2 años, 22 muchachos del English School en Bogotá estaban en una excursión en el Amazonas y sobre las 3 de la mañana los montaron en una lancha para navegar por el río, donde chocaron contra otra embarcación y falleció María Camila Velandia, de 17 años. Por el hecho, sancionaron a la empresa Transportes Amazónicos, que zarpó sin autorización. Son 172 millones de pesos. Los hallazgos que se hicieron fue, primero, navegar en horas no habilitadas. La empresa deberá cumplir con la multa si quiere seguir operando. Ellos deben tener unas pólizas de responsabilidad civil para la prestación del servicio. La decisión es en primera instancia y puede ser apelada. Después de asumir la cartera de Minas y Energía, el ministro Germán Arce anunció que el gobierno se fijó como meta conectar al sistema eléctrico del país a más de 173.000 familias. De acuerdo con el gobierno, se han adjudicado 9 proyectos con inversiones cercanas a los 2.3 billones de pesos con el fin de aumentar la cobertura para las zonas no interconectadas del país. Uno de los propósitos es llevar energía a 173.000 familias. Asimismo, se buscará fortalecer el sistema energético del mediano plazo, de acuerdo con el nuevo ministro de Minas y Energía. ¿Qué mejora le podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con la regulación? El funcionario que fue posesionado en el cargo por el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a trabajar en la formalización de la minería y combatir las actividades ilegales en el sector. Una cosa es la minería formal que cumple con las leyes, que paga sus impuestos, y otra cosa son las actividades criminales que se han asociado con pequeña minería. El ministro Arce adelantará una agenda de trabajo con la industria petrolera para recuperar las inversiones y asimismo incentivar la exploración. La Superintendencia de Servicios Públicos hará un seguimiento especial al servicio que presta Electricaribe frente a las recurrentes quejas de los usuarios. También fijó un cronograma para que esta entidad mejore la prestación del servicio de energía en la costa Caribe. La grave situación de la prestación del servicio de energía en la costa atlántica llevó a la superintendencia a actuar para conocer el promedio en que Electricaribe atiende los daños, problema que tanta inconformidad genera en la región. Todos los días vamos a tener un reporte de ese centro de control que nos va a decir cuáles de esos circuitos fueron los que fallaron en el día anterior. Por las dificultades de Electricaribe se impuso este lunes un programa de gestión. Por mejorar no, está todo por hacer, pues todos lo sabemos que el tema de prestación de calidad en el servicio es pésimo. El seguimiento del plan de gestión será mensual y en un año, si Electricaribe no ha llegado a un cumplimiento de un 60%, podría haber intervención. El precio del dólar comienza la semana a la baja, la información bursátil y los indicadores económicos aquí en CMI 7 PM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.833 pesos con 78 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.800 pesos y la venden en 2.830 pesos. Un euro cuesta 3.276 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 16,19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.370 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,01% a 1.342 puntos. La acción de Odinsa fue la que más subió con una valorización de 7,32% a 8.800 pesos. La acción de Canacol fue la que más cayó con una pérdida de 5,91% a 8.750 pesos. A continuación, nuestra compañera Paula Viloria, que nos tiene las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. Web Congress es un evento que reúne las últimas tendencias en la web. Hoy les presento un abrebocas de lo que será este evento que se celebra en Bogotá el próximo 12 y 13 de mayo. El evento, que nació en España alrededor de 2007, reúne emprendedores y empresas del sector de la tecnología. El objetivo del evento es aprender cómo generar estrategias exitosas de redes sociales, conocer métodos para mejorar la experiencia del usuario en la web y dispositivos móviles y enterarse de las más recientes tendencias del marketing digital. A este evento asistirán más de 50 ponentes, entre los que figuran directores de marketing de compañías como Google, LinkedIn, Coca-Cola, entre otros. El congreso, que fue creado por un francés, ya se ha celebrado en más de 9 países y es la tercera vez que se lleva a cabo en Colombia. ¡Feliz noche! Gracias por haber estado con nosotros. Hasta aquí las noticias, pero ya saben, tienen una cita con más información a partir de las 9:30 en CMI.
Y otra cita a las 8:30 conmigo y con Gina Cuña para la información internacional. Feliz noche. Hasta entonces, chao.